y también revisar algunos aspectos en relación, digamos, a la prueba de unidad, que sería como la última actividad de esta unidad para pasar directamente a la que viene a continuación. Así que todo eso entre hoy día, esta clase y la clase del próximo jueves. Ya estoy hablando del jueves 20, antes del feriado de... ¿En serio jueves 20 ya? ¡Wow! Ya pasó rápido el mes. Ok. Lengua y literatura, de eso estamos hablando. Y estamos en séptimo básico 2021, clase número 16 ya, miércoles 12 de mayo. 12 de mayo. Esto es lo que estábamos conversando recién, ¿cierto? Haciendo el saludo previo a propósito, ¿cierto? De lo importante que son ustedes para nosotros. Y fíjense en estas palabras, esto se lo robé a la tía Tamara, este pedacito de Bauer. Me encantó lo que dice Paulo Freire, que es fue un pedagogo súper importante, un formador de profesores. Y él tenía súper clara la película con respecto a lo que era el Paulo Freire brasileño, ¿cierto? Tenía toda súper clara la película con respecto al rol del profesor en la educación, específicamente en este lado del mundo. Dice ahí, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Eso es lo importante de lo que nosotros hacemos, pero también de lo que son ustedes para nosotros. Un refresh, un reset, ¿cierto? De Aló, profe. este mundo cochino. Dígame. Dígame, ¿me escucho? ¿Iba a decir algo, Víctor? Ya, eso de lo que dice acá el mensaje chiquitito. Claro, nos dicen a nosotros Profe, tuvo un distancia. error y no lo escucho. ¿Yo me escucho? ¿No me escucho? Calmado. Yo creo, profe. Sí me escucho, estoy bien. Mi audio está perfecto, según lo que dice mi computador. Déjenme dejarle. Alguien me está escribiendo en el chat. Sí. Bueno, lo que les decía recién en relación al día del estudiante, y aquí este mensaje chiquitito que está aquí abajito, que dice, la distancia no es física, sino, perdón, la distancia es física, no social. El hecho de que estemos separados, ¿cierto? Y que nos digan, guarden distancia, la distancia social, en realidad no es distancia social, es distancia física. La diferencia tiene que ver con que no podemos perdernos de vista y estar pendientes, ¿cierto?, de las necesidades que tenemos y de las inquietudes, nuestras ansiedades y todo lo que puede, digamos, derivar o gatillar, digamos, en nuestro estado anímico. Importante eso, no perder esa esencia humana, es súper importante, estar preocupados del otro. Ya, dicho eso, vamos a la clase, porque no perdamos más tiempo. Ah, aquí hay un errorcillo chiquitillo. Se supone que esto tenía que haber estado animado, pero aquí me condoría. ¿Viste? Eh, el texto, ahora sí, se me olvidó animar esa parte, perdón. Ahora sí, estamos hablando entonces de la actividad que es escribir una epopeya contemporánea. Y cuando hablábamos de epopeya nos referíamos específicamente a un tipo de texto particularmente que se asocia con la poesía, pero que en este caso lo vamos a hacer narrativo, vamos a hacer epopeya narrativa, ¿cierto? La idea es que ustedes produzcan un texto narrativo siguiendo la estructura adecuada y considerando el concepto de héroe literario. O sea, tienen que hacer o escribir un cuento sobre un héroe que ustedes estimen, digamos, como tal, o heroína, ¿cierto? Y explicar o contar un poquito de esa capacidad heroica, ¿cierto? O heroicidad que le llamamos nosotros, a propósito del acto que lo transforma en un héroe, ¿vale? Con una forma bien breve. Y aquí hay una pequeña aclaración con respecto a lo que es la epopeya, lo que habíamos hecho ¿cierto? La semana pasada, diciendo específicamente que lo que se transmite como un mensaje en este tipo de texto es básicamente las hazañas heroicas, ¿cierto? Lo que guarda como memoria un pueblo en relación al hecho, ¿cierto? Un pueblo, una cultura específicamente, en relación a un personaje
una figura heroica. ¿Ya? Entonces, aquí el trabajo, el objetivo 15, que es todo lo que significa trabajar en torno a la producción de un texto. Planificar, escribir, reescribir, editar, qué sé yo, a propósito de la Profe, construcción verbal. Dígame. el Víctor está en la sala de espera porque se salió para que pudiera reiniciar su audio. Ya, déjame checar eso. Déjame checar eso. Ah, ¿verdad? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Ya viste. Gracias, profe. De nada. No, ¿Qué está me bien. perdí? De nada, básicamente le estaba explicando lo que se supone que es la actividad de hoy día. Escribir una epopeya ¿Y cuál contemporánea. era? Escribir una epopeya contemporánea. Es decir, producir un texto, específicamente un cuento, lo mismo que estábamos hablando la semana pasada. Un cuento que hable sobre las hazañas de un héroe, que nos diga, ¿cierto? Que hable esencialmente de lo que hace un héroe, sobre todo en términos, ¿cierto? De guardar como memoria de eso. Obviamente ustedes van a inventar ese relato, pues no van a contarme una historia de un héroe que, o pueden, no sé, perfectamente pueden escribir una historia sobre alguien que ustedes consideren heroico y lo transformen Profe, en el sentido, ¿cierto? De un cuento. Dígame. ¿podemos poner un cuento de, por ejemplo, Superman? No es la idea, pero si no tienen otra cosa que contar, sí, puede ser, no hay problema. ¿Ya? Lo ideal es que se invente el superhéroe, por La decirlo. idea es que sea un texto inédito, porque ustedes lo inventen, claro, y que aprovechen las instancias también de destacar a una persona o a un ser, no sé, porque también los cuentos en este sentido pueden, y es lo que les voy a proponer también como ejercicio, pueden hablar de un animal, incluso pueden verlo, animalizarlo, o transformarse todo un personaje humano en un personaje, en un animal, en una cosa, no sé. La imaginación de ustedes puede dar mucho. Así que no los quiero condicionar a que escriban exactamente algo como lo que yo espero que escriban, sino como lo que yo quiero que escriban, sino como que escriban ustedes y que cumplan con el objetivo, se supone, de la producción de este tipo de texto. ¿Ya? Algo Dale, creativo. algo creativo, exactamente. Esta es la segunda parte, eso es lo que quería destacar, ¿cierto? Que es la segunda parte de lo que ya estamos trabajando. Partimos entonces diciendo, a propósito, de, de la guía de trabajo, ¿cierto? En relación a la producción de un cuento. Esta es la idea en general de producción de un cuento, no en específico en relación, ¿cierto? Al trabajo del héroe. Sin embargo, tenemos que destacar que los textos narrativos, específicamente los cuentos, son los medios perfectos para poder escribir y iniciarse en el mundo de las letras. Ahora, ¿por qué es importante escribir cuentos? Uno puede decir porque hay una proposición, o por qué es importante escribir si lo llevamos mal, el ejercicio en general, ¿cierto? De la escritura. Para los seres humanos, el hecho, ¿cierto?, de haber inventado la escritura le suscitó, para la humanidad en general, estoy remontándome a los inicios, ¿cierto?, de la humanidad, el haber hecho o haber inventado la escritura le significó un cambio trascendental entre lo que eran los seres humanos casi prehistóricos. De hecho, eso es un hecho que marca la diferencia entre lo prehistórico y lo histórico, el que nosotros pudiésemos escribir nuestra historia. No existía historia si nadie la escribía, pues, lógico. Entonces, cuando se inventó la escritura, a partir de ahí, todos los registros que hay con respecto a la humanidad se considera historia. Entonces, eso es el primer punto importante con respecto a la escritura. Ahora, si La lo escritura vemos, es una de las cosas más importantes del mundo, creo. sí, pues, de hecho, si nosotros lo llevamos desde el punto de vista, ¿cierto?, neurológico, o sí, neurológico, cómo funciona nuestro cerebro, la escritura es súper importante para poder desarrollar el cerebro o terminar de hacerlo madurar, en el sentido, ¿cierto?, de que lo lleva a hacer un ejercicio súper complejo,
que es imaginar una situación, ¿cierto? Y tratar de transcribirla a símbolos, que es la escritura. Entonces, como ejercicio, involucra una habilidad física, que es la de escribir, mover el lápiz, ¿cierto? Pero también una actividad neuronal, que es la de escribir en la mente algo que luego va a ser transcrito, ¿cierto? En el papel o o en el teclado, no sé, o sea, en el computador, en la hoja de Word, el procesador de textos. O sea, involucra otras cosas, es la verdad. Es un ejercicio súper complejo, súper completo también. Y por eso que se invita a hacer el ejercicio de escribir permanentemente. Y ojo con lo que voy a decir, que de repente incluso la escritura manual es superior a la escritura digital, por lo mismo, porque la conexión del cerebro, ¿cierto? Con los músculos que mueven la mano para llevar al lápiz, ¿cierto? A hacer los dibujos de las letras, es mucho más complejo que teclear, ¿cierto? Las letras que ya están derechamente escritas, por así decirlo, ¿cierto? En el computador o en la máquina o que ustedes estén escribiendo. Bueno, dicho eso, más allá, ¿cierto? De lo importante que es la escritura, también reconocer que escribir, sobre todo a los que les gusta escribir, escribir un cuento es como la pieza fundamental para poder también avanzar en el proceso de escritura. Y llegar, por ejemplo, no sé, en una de esas, alguno de ustedes, ojalá me sorprenda, ¿cierto? Positivamente con más de uno que quiera escribir novelas, por ejemplo. Y hoy La día tienen, escritura, tío, dígame, en los años, no sé, rondando 1970, por ejemplo, ¿sale? ahí ocupaban como cajet, como una, era parecido para escribir en Word, pero era gigante, era como, era grande. Era como papel que se enrollaba. No, era como una máquina de escribir, Sí, máquina de escribir. como un computador, pero con teclitas. Fíjate que en la imagen que está de fondo de esto, está mostrando justamente el teclado de ese tipo de máquina. Esa que está aquí destacado como donde está la palabra guía, de la palabra guía, está donde está el cuadro de texto, es una tecla que tiene el número 2 y el signo de exclamación y la coma. Entonces, las máquinas de escribir eran fascinantes como invención. Como la mecánica, ¿cierto? Lleva bueno, yo hice muchos trabajos en máquinas de escribir. Estoy hablando, yo soy como un transgeneracional, pues yo estuve en lo más pretérito, ¿cierto? Del proceso de escritura hasta ahora, lo más moderno que es la digitalización. Y profe, Dígame. que gracias a la máquina de escribir salió ese orden en las teclas de los computadores, Exactamente, porque a veces como se escribía rápido las teclas se cambiaban. exactamente, claro. Antes eran súper duros esas maquinitas, creo, para O escribir y sea, sonaban súper fuerte. sí, pues había que apretarla, así como tac, 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 y había que tener una fuerza increíble en los dedos, así como todos los dedos musculosos. Las secretarias piensan que con las uñas largas y todo, escribiendo, escribiendo todo ritmo de Suerte que ahora están los teclados que son más blanditos. ahora son mucho más cómodos, es una luz. Pero imagínense todo lo que significa el trabajo de ingeniería para poder apoyar o ayudarle a las personas que escriben, ¿cierto? A hacer su trabajo. Está todo en torno, ¿cierto?, a mejorar la experiencia de escritura. Si ustedes tienen toda esa comodidad a su disposición, así que úsenla, úsenla para bien. Ya, la semana pasada habíamos anticipado, yo les había dicho, ¿cierto?, que como tarea tenían ustedes una tarea importante que hacer mientras tanto que estamos, ¿cierto?, dando las directrices para que ustedes produzcan sus propios cuentos. Entonces le había lanzado una serie de preguntas como estas que están aquí. ¿Quién es y cómo se llama tu héroe o heroína? Para que vayan pensando, Profe, ¿cierto? Dígame. yo busqué en Classroom la tarea nueva y no me encontré ni una nueva. No, pues si todavía no la lanzo. Ah, Lo que estoy diciendo es anticipar lo que va a hacer la tarea, para que ustedes vayan ah, trabajando. un Eh, spoiler. Más que un spoiler, es como un borrador de lo que se supone que ustedes van a hacer después y van a pasar en limpio. Entonces les doy indicaciones, que son estas que están aquí, estas preguntas que estoy dejando ver, ¿cierto? Para que ustedes ya vayan pensando en la aventura heroica, ¿cierto? Que van a contarme en su cuento. Son ideas. Primero, ¿quién es y cómo se llama tu héroe o heroína?
Vayan, inventen un nombre que tenga sentido, por supuesto. Yo le había dicho, ¿cierto?, que los nombres son importantes, muy importantes, ¿cierto?, en la construcción de personajes. Los personajes tienen nombres no porque uno quiera poner un nombre bonito, sino porque el nombre significa algo. Vamos a hablar, de hecho, mañana a propósito de nombre de Heréndira, ¿cierto? De Ulises, que son los personajes que tienen nombre. Fíjense que los demás personajes que participan, por lo menos en la parte protagónica y secundaria de la historia, no tienen nombre. ¿Por qué pasa? La abuela se llama abuela. Nunca se menciona cómo se llama la abuela, por ejemplo. El fotógrafo es el fotógrafo, el músico es el músico, el alcalde militar es el alcalde militar, etcétera. Todos tienen como sus nombres son sus funciones. Los narradores construyen, ¿cierto?, su historia también, perdón, los narradores, los autores construyen su historia a través justamente de el juego de nombres que tienen sus personajes. Por eso creo que es muy importante que den ese trabajo también de investigación a qué nombre podría recibir su personaje. Pueden hacer hay una relación intertextual, por ejemplo, ponerle, como yo le había dicho, le pueden poner Pedro, porque Pedro significa en inglés Peter. Peter puede ser el nombre del superhéroe que a usted le gusta. Peter Entonces Parker. como Peter Parker, entonces hay una relación con él, no sé, po, y Quizás yo hacer... mezclé todos los superhéroes en uno. Ahí puede jugar usted, pues. El juego Puede es ese. intentar crear un Jedi raro. ¿Lo puedo llamar el Super Rayo McQueen? o usted quiera. Pero Francesco Virgolini. chiquillos, siempre pensar en que el nombre es decidor. Es muy importante, es una característica fundamental, ¿cierto?, de los personajes que ustedes están creando. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta que tiene que ver con la aventura en particular que ustedes le están inventando a ese personaje, pues ya tienen la idea del héroe o heroína con su nombre, ¿cierto? Más o menos. Hacen una serie de descripciones de él mismo o de ella misma, ¿cierto? Y ahí empieza, ¿cierto?, su trabajo ya literario. ¿Qué quieren hacer o qué tiene que hacer ese héroe para conseguir su felicidad? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién le aconseja? ¿Quién es su guía? ¿De dónde saca la inspiración? El personaje heroico, ¿cierto?, que ustedes acaban de inventar. ¿Quién es su consejero? ¿Cierto? Luego, ¿cómo se encamina la aventura? O sea, él está un día en su casa y de repente, no sé, tocan a su puerta y va a ver qué onda y dice, amigo, necesito su ayuda. Ya, eso, por ejemplo, es la encaminación a la aventura. Que alguien lo llame, que alguien lo incite, ¿cierto? Que él vea a Como que alguien, se O vaya que le dé una formando la misión. historia. él iba caminando por la calle y de repente ve a alguien en peligro. Ya, eso es el encaminarse a la aventura, porque eso Que se vaya lo mueve. formando el cuento. Claro, la idea es que ustedes vayan también pensando en estos aspectos que son súper importantes, los que tienen que contarme en su cuento. ¿Qué pruebas o obstáculos tienen que superar en el camino? Ahí ven ustedes, ¿cierto?, los desafíos que se le pueden plantear al héroe, cómo los vence, porque se supone que si es héroe, esos desafíos, ¿cierto?, él los supera, no con facilidad, pero sí los supera, ¿ya? Esa es la idea. A propósito de eso, de los personajes secundarios, ¿quién le ayuda o quién le pone obstáculos? ¿Qué personajes son los que son considerados aliados y cuáles son los que se pueden considerar como Profe, tengo una pregunta. adversarios, antagónicos? Dígame. ¿Y podemos poner los dos? ¿Alguien que lo ayude y otro que le ponga el obstáculo? ¿Podemos po. poner los dos? Por eso, ¿quién le ayuda o quién le pone obstáculos? Pueden poner los dos. Acuérdense que ya tenemos un personaje principal que sería el héroe o heroína. Tenemos a alguien que lo aconseja, ya tenemos dos personajes ya que tenemos que inventar. Tenemos por lo menos tres, ¿cierto?, personajes, que serían el héroe, el que lo aconseja o ayuda a conseguir, ¿cierto?, su misión, y alguien que puede ser un aliado o puede ser, ¿cierto?, también una persona que le pone obstáculos, un adversario, un antagónico, puede haber, ¿cierto? Pueden ser las circunstancias también, pues no necesariamente puede ser un enemigo, entonces ahí jueguen con uno o dos, por lo menos, ¿cierto?, que serían los que, de lo que estamos hablando. También tiene que haber alguna víctima, obviamente, que él va a ayudar, no sé, o alguna situación que él quiera superar, también, que puede ser lo que lo lleva a ser heroico, o héroe, etcétera. Ahí por eso no quiero como condicionarlos mucho a lo que ustedes tienen que escribir o producir, sino más bien darle como ideas en general, ¿ya? Y lo importante es que siempre este personaje que ustedes han creado
supera esas dificultades, vence los obstáculos, finalmente, ¿cierto? Se consagra como héroe. Es la idea. Lo que habíamos hablado acerca del camino del héroe de Joseph Campbell, que es como la idea em, literaria, ¿cierto? De que los héroes tienen cierto comportamiento estándar, por así decirlo. Ya, la parte 1 de este trabajo, lo que tienen que hacer ustedes fundamentalmente es recolectar en este tiempo, ¿cierto? No está en Classroom todavía esto, pero la idea es que ustedes hagan esto, ¿cierto? Recolectar ideas ¿Y para por tu la cuenta. clase lo va a subir? No, no, pues, todavía no. Yo dije la próxima semana. Esto es para la Ah, próxima la semana. próxima semana lo Sí. sube. Ah, ya. Pero es la idea que empiecen a trabajar de antes para que la próxima semana ya tengan lista, tengan como una tormenta de ideas así. Ya tengan todas El video lo va a tener también. Eso El sí, puro video, aunque sea en Classroom. este video sí lo voy a subir. No, en Classroom no. Va a estar en el canal de YouTube. Ya, gracias, profesor. Eso sí. ¿Ya? Terminada la clase un ratito ¿Cuál es el más, ¿cierto? canal, Cuando tío? se termine de editar el video, ahí lo subo y ustedes lo ven. Y dejen su like, por supuesto, cuando lo vean. Los Tío, decía, ¿cuál es el canal digamos, del colegio? el canal del colegio. Sí, Pregúntame por WhatsApp y te mando el link del canal del colegio. Y te mando el canal ya, también, el link gracias. del canal mío también. ¿Ya? Ok. ¿Usted tiene Recolectar. canal? Sí, pues. Ya, recolectar ideas. Aquí lo que sugieren todos los que yo he visto, ¿cierto? Como profesores que hablan sobre la escritura creativa, de lo que inspira, ¿cierto? A un escritor, como consejo, ellos dicen que el que va a escribir, el escritor, tiene que ser literalmente como una esponja y absorber, ¿cierto? Cosas de lo que está viendo, lo que sale en la tele, lo que escuchó, lo que vio, ¿cierto? Todo eso le sirve a él para construir, ¿cierto? Su relato, para inspirarse. A propósito, ¿cierto? Del trabajo que vamos a hacer mañana en relación a la obra de Gabriel García Márquez. Lleva entonces, aquí dice, lleva una libreta. Ustedes ahora pueden llevar perfectamente en su celular y ir anotando la idea. Pues estar con su celular, ¿cierto? Tienen aplicaciones que le permiten incluso grabar. Pueden apretar un botón y dicen, bueno, idea 1 para mi cuento. El personaje puede ser un vendedor de lechugas. No sé, porque lo vio el vendedor de lechugas, vio como usted está en la feria, ¿cierto? Vio al vendedor de lechugas sacar una caja súper grande, ¿sí? Súper fuerte, por ejemplo. Entonces su identidad secreta es ser vendedor de lechugas. Y van jugando y van contando, van, van guardando ideas en su celu, por ejemplo, o en una libreta si tienen una libreta. Todo lo que pueda servirles para la construcción de su personaje. La mayoría Los del de tiempo, caja bebida, los de la oh, caja sí, de bebida. Eso tiene mucha fuerza. por ejemplo, también, pues, o sea, no es menor. La mayoría del tiempo solamente pensarás en pequeños fragmentos. Ustedes van a ir conectando, esa es la idea, porque ustedes vayan escribiendo o anotando, ¿cierto?, lo que pudiese servirle, y después, cuando tengan toda la evidencia recolectada, ¿cierto?, todas estas ideas recolectadas, ahí van seleccionando qué les puede servir y van haciendo conexiones. Esa es la idea, ¿cierto? La mayoría del tiempo ustedes van a tener mucho texto, muchas cosillas, ¿cierto? Que les pueden servir o no. Lo importante es que las recolecten, que tengan algo para poder recolectar, también, para poder construir su texto. Si no tienen nada, obviamente va a ser mucho más difícil. Aquí consejo dice, si tienes problemas para encontrar inspiración o si necesitas escribir un cuento como el que estamos haciendo con poco tiempo, ya estamos hablando de hace 2 semanas, que ya tienen harto tiempo. También pueden hacer una lluvia de ideas si no les aparece ninguna idea, ¿cierto? A propósito, puede ser necesario que te fijes también en la familia de ustedes y sus amigos. O sea, todo lo que pasa alrededor de ustedes puede ser usado como base para su literatura, su cuento. La experiencia generalmente ayuda a construir buenas historias, dice Los misterios de Isaac Asimov, a propósito de grandes autores. Son resultado de la experiencia del autor. Y fíjense que Isaac Asimov escribió preferentemente ciencia ficción. Entonces usted no puede decir cómo él viajó a Marte, él anduvo en cohete. No, pues, en la época de él no, pero sí los personajes que él construyó los llevó a estos escenarios ficticios. O sea, ese es el trabajo que hace el autor. Pues. No hablar solamente de lo que me pasa a mí o lo que yo pienso, sino también
de lo que él va viendo alrededor y va destacando y va mezclando, ¿cierto? Esas historias con ficción, a propósito, no hay que olvidarse de eso. Ya, estos son consejos estándar los que estamos viendo. Y aquí otro consejo más, aquí a propósito, ¿cierto? De lo importante que es la creatividad. Profe, Aquí está yo le... levantando la mano. Sí, sí, sí. Tomás Rus, dime. Profe, perdón si no lo escuché, pero ¿cuánto tiene que ser más o menos como el largo de la historia? Nunca hablé de largo, así que está bien, no escucho Así nada en que relación a eso. lo que necesitemos. Puede ser lo mínimo, que el cuento más chiquitito que yo conozco tiene 7 palabras. ¿Y cómo? ¿Sí? Es un cuento súper bueno. Había una avestruz. Había una avestruz. 4 palabras, 3 palabras. Pero no, pues ahí le falta desarrollo. Pero hay un cuento que tiene 7 palabras y que tiene desarrollo. Y tiene un buen desarrollo. Entonces, claro, no hay límites con respecto a lo máximo y a lo mínimo, ¿ya? Pero piensen también que yo tengo que revisar sus 30 trabajos. O sea, si todos me escriben 30 novelas, imagínense cuándo voy a terminar de tenerle su, su revisión, su tarea, entonces como eterno. Más allá de lo que yo también tengo que hacer, entonces piensen también en que el texto se agote por sí solo. Y generalmente eso es 300 palabras, 200, por ahí, incluso menos, ¿ya? No se desesperen por la cantidad, piensen más en la calidad. Esa es la idea. Bueno, aquí yo les propongo 2 ejercicios que pueden ser considerados como propulsores de sus cuentos. El primer ejercicio es palabras al azar. Es un ejercicio que inventaron los vanguardistas, ¿cierto? Que es cortar palabras de un diario, corten un diario y cortan palabras solamente, ¿cierto? Las meten en una bolsita y sacan palabras y van armando, ¿cierto? Van poniéndola en un papel y van construyendo una historia en relación a las palabras que aparecen ahí. Pueden, obviamente, jugar, Atropellamiento. se pueden ir jugando con que las palabras también sean como ustedes dirigidas, ¿cierto? Palabras que ustedes seleccionen, pueden anotarlas en una pizarra también, palabras que van escuchando, cosas que van viendo, todo puede ser no solamente el ejercicio de recortar palabras y poner en una bolsa, sino también cosas que van viendo, ¿cierto? Yo ayer vi, por ejemplo, una serie de doctores. Entonces, me gusta esa idea de los doctores. Ya, perfecto. Entonces mi personaje puede ser un doctor. Ya tengo una idea. Y después, no sé, pues, a propósito vi un perro herido en la calle. Entonces puede ser, como está en la serie de doctores, puede ser un veterinario, por ejemplo. Yo tengo una idea. Mi personaje va a ser un veterinario, por ejemplo. Y como un veterinario que sea distinto de todos los veterinarios. Que sea un veterinario que hable con los animales o que pueda entender a los animales. Por ejemplo, el que inventó el doctor Dolittle, por ejemplo, que tiene que haber hecho ese Porque se trabajo de convierte en investigación, animal. o que se convierte en animal, también para poder entenderlo. Así que empatía, Que sea un brujo. o que sea Porque un los brujos brujo, se convierten en animales. también, por ejemplo, claro, que tenga como antecedentes familiares de hechicería, por ejemplo. Claro, y él los descubra justamente porque puede entender a un animal, por ejemplo. No es un tema novedoso, pero ustedes le pueden dar la novedad también por lo que están contando, por la historia que vayan a contar. Eso también es una pregunta que podría suscitarle, ¿cierto? La creatividad, que es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en este caso, qué pasaría si un doctor, un veterinario, pudiese comunicarse con los animales y entenderles? Por ejemplo, a propósito de Dolittle, a propósito, ¿cierto?, de los brujos que pueden tener estos Mi poderes. perro le pediría comida. Claro, no, sí, son todos así, son pirigüeños. Sí, es verdad. Ya, ahí tienen entonces un par de ejercicios para que los anoten también como tarea, lo pueden hacer. Si no les resulta nada, así como si no tienen ninguna Profe, ¿le puedo noción sacar foto ¿A mí? ¿O al...? Sí, a pues. la tarea? Sí, sí. ¿Sí, pues? ¿A esto o antes? A eso menos esa cosita blanca. ¿Ahí? Y no, uno más atrás. Ahí, Atrás. ¿Ahí? ahí. Un momento.
Ya, gracias. Acuérdate que esto va a estar en Classroom, o sea, en Classroom, va a estar en YouTube después el video completo. Ujú. Con todos ahí ustedes pueden ponerle pausa y ver, ¿cierto? De lo que estoy hablando. Estos ejercicios también ustedes los pueden encontrar si tienen alguna tranca, ¿cierto? De escritura, pueden encontrar una serie de tutoriales sobre escritura creativa, así se llama, ¿ya? Ahí te dan hartos consejos de cómo hacer cómo inventar o cómo empezar tu cuento. De ahí yo voy sacando también esta idea. Luego dice, comienza con las características del cuento. Ustedes saben que una vez que hayas elegido la idea principal, necesitas saber rasgos básicos del cuento antes de escribirlo. Pasos que son necesarios que vayan ustedes cumpliendo, no sé si por obligación, pero sí que vayan teniendo como nociones de esto, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a la estructura. El cuento tiene que tener una introducción, una presentación de los personajes, un primer párrafo, unas primeras líneas que hablen acerca de lo que son los personajes, el lugar donde están, la historia, ¿cierto? El momento, o que tenga esta idea que se puede dar intrínseca, ¿cierto? En el texto. Cortázar decía que los cuentos se ganan por nocaut. O sea, están diciendo el término bien boxeriles, ¿cierto? A propósito que está de moda eso, que con poco se logra mucho, ¿cierto? Es como ir directo al grano. El knockout en box, ¿cierto? Significa ganar la pelea rápido, ¿ya? Eso significa. O sea, derribar al rival de un solo guape, ¿cierto? Y, un solo combo, una cosa así. Eso es lo que hace el cuento, y no como lo que hace la novela, que es como ganar la pelea por la suma, ¿cierto? De rounds, es como la decisión técnica al final, ¿cierto? No, la idea no alargarlo, sino ir al grano, hacer como directo. Entonces, ¿cómo se llama? Descripción sobre la introducción, la acción inicial, la acción creciente, el clímax, la acción decreciente y la resolución son nociones de lo que se supone que ustedes tienen que tener, de lo que más o menos tienen que tener su cuento. Pero ustedes, si son inteligentes, pueden centrarse, ¿cierto? Solamente, por ejemplo, en la parte de la resolución. Y contar una historia en que el lector termine de construir, que el lector diga, ¿cómo llegamos a este final? Entonces ustedes le dan al lector también el poder de ir completando la historia, jugando con eso. Ahora, si quieren la parte tradicional, pueden partir contando la historia, ¿cierto? Haciendo énfasis en lo ambiental, ¿cierto? En las características del personaje. Después, cuáles son las acciones, como las que les planteaba recién, ¿cierto? Que el personaje vaya teniendo, ¿cierto? Un llamado a la aventura, que sería la acción inicial, una acción creciente, que sería, ¿cierto? Cómo él va desafiando los obstáculos. El clímax o nudo sería el punto más tenso, ¿cierto? Podría ser, en este caso, una prueba muy difícil para el héroe, para el personaje que ustedes están construyendo. Y después, luego, ¿cierto? La resolución, que vea superada, ¿cierto? Esta dificultad máxima. Y luego, ¿cierto? Él se consagre como héroe, lo premian y lo distingan, lo abracen, lo feliciten, lo agradezcan, qué sé yo, ¿ya? Sería la resolución. Tener en cuenta eso. Yo les decía también que es muy importante que sean ustedes como esponjitas, ¿cierto? Que digan y vean en las personas que están a su alrededor que podrían ser también inspiración para ustedes, no solamente por la fuerza, sino también por sus cualidades, sus atributos, ¿cierto? Que puede ser también, no sé, por la voz, la forma de desenvolverse, la forma de hablar. Pueden observar también, por ejemplo, el, pueden observar también las cosas que hacen esas personas, en el sentido de que pueden ser también inspiración de lo heroico, ¿ya? También eso, importante. En cuanto al punto 4, dice conocer a los personajes, ya aquí un trabajo un poco más delicado de análisis, que tiene que ver esencialmente con darle credibilidad a sus personajes, que los personajes que ustedes construyen sean que sean personajes que el que lee diga, ah, ok, sí, le creo, no es un personaje necesariamente fantástico, ¿cierto?
Y puede tener aspectos fantásticos su historia, da lo mismo. Pero traten de que el personaje sea creíble dentro del universo fantástico que ustedes están construyendo, ¿ya? Aquí dice, escribir una lista titulada con el nombre de tu personaje y escribe todos los nombres, dice aquí, no sé si nombres, los atributos, perdón, que puedan tener ese personaje. Pueden escribir el nombre del personaje y todas las cosas positivas. Puede ser en la misma lista, una columna diferente, con las cosas que pueden ser sus debilidades, por ejemplo. O no sé, eh, sus cosas como negativas, porque la idea es que lo hagan humano el personaje, que sea como muy nosotros, muy creíble, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, su forma de hablar, puede ser su forma de caminar, puede ser su oficio, qué sé yo. Todo eso lo van haciendo como características del personaje, ¿vale? Como una lista. Es como una idea, no tienen que hacerlo así necesariamente. Asegurarse que las personalidades de tus personajes no sean perfectas, porque obviamente la idea es que tus personajes sean, como les digo, muy humanos, y los humanos tienen características, ¿cierto? Positivas y negativas. Aquí habla de Batman, ¿cierto? Batman no sería Batman si no fuera un sociópata al límite, ¿cierto? El tipo no le gusta mucho compartir. O sea, Bruce Wayne sí, pero Batman no. Batman no anda en las fiestas, no va a las fiestas, ¿cierto? No va a las discos, no hace asado con los demás héroes, así como, bueno, anda, Superman, ven, no, tengo un asadito ahí. No, no hace eso. Es todo lo contrario, como bien, de hecho, trabaja solo. Bueno, después de con Robin, pero trabaja solo. Entonces, no le gusta mucho el socializar, mantener su privacidad, ¿cierto? En ese límite, como resguardada. La gente dice puede identificarse con el personaje y con los problemas que tiene, por eso es importante que le den ese aspecto realista de las personas con las que podrían estar inspirándose. Cuando intenten encontrar los puntos débiles de sus personajes, no necesariamente pueden darle un conflicto o algo bizarro, aunque ustedes pueden optar por eso. La mayoría de los personajes dice cuando uno trabaja sus aspectos, son aspectos conocidos, como debilidades conocidas, por ejemplo, una alergia, por ejemplo, puede ser. El personaje puede tener también ataques de ira, de repente como que no se controla, por ejemplo, también puede ser. Tenerle miedo al agua, por ejemplo, ser solitario, fumar mucho, no sé. O ser adicto, no sé, pues, a los monos animados, por ejemplo, como Quijote, que era adicto a las novelas de caballería, por ejemplo, no sé. Darle como una noción también como de debilidad, encontrarle cierto también eso. O sea, lo bueno y lo malo, para hacerlo más humano el personaje. Esa es la idea. Avancemos. Limita toda la amplitud de tu historia. A propósito de lo que me estaban preguntando, Tomás, creo que me preguntaba acerca de cuánto tiene que tener el texto de largo. Eso da lo mismo. Lo importante es que ustedes sean y se sientan contentos, ¿cierto? A propósito de lo que han logrado en cuanto a la extensión. Puede ser, como les dije, lo mínimo 7 palabras. Lo máximo, traten de que no sea más allá de un par de páginas, ¿ya? Ahí busquen un punto intermedio que ustedes lo satisfaga y digan, con esto ya está bien, está contar la historia, pongan a prueba su texto para que otras personas lo lean y digan también algo con respecto a lo que ustedes escriben, que se entendió bien, que el personaje le faltó esto, acepten las críticas también de las personas que puedan ayudarles. Puedo ser yo también, de cierto alguna noción con respecto a su personaje, yo soy bien buena onda en ese sentido, pero también soy crítico con respecto a algunas falencias que puedan ustedes tener en su proceso de escritura, ¿ya? Así que pregunten a alguien más como un editor. O sea, ustedes sean sus primeros editores, pero también cuenten con la edición de otras personas, que vean sus textos y digan, ¿saben qué? Le faltó esto, o le sobra esto, otro, no sé. ¿Ya? Ahí piden ayuda. Si tienen dudas, como les digo yo, pregunten nomás. A mí o a los que quieran preguntar. De aquí después elegir un tipo de Profe, narrador. ¿esas son como las reglas que tiene que tener No, estas son indicaciones. Son algunas como consejo? como consejos que son estándares. O sea, no son exclusivamente para esta tarea. Son O sea, para, hay que hacerlos, como para en general. claro. Aquí esta parte, digamos, del cómo lo pueden hacer, esa es la idea, cómo lo pueden hacer.
Recuerden que lo que ustedes tienen que hacer, la tarea es escribir un cuento sobre un héroe. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Yo a eso lo estoy dando como nociones. En el punto 6 se explica a propósito qué tipo de narrador van a usar. Es importante eso. Yo les recomiendo que usen narradores en los que ustedes se puedan afirmar, ¿cierto? Para poder contar la historia. El narrador en primera persona es como limitado en cuanto al manejo del mundo, porque está dentro de la historia, ¿cierto? Pero tiene la ventaja también del suspenso. Tiene la ventaja, ¿cierto?, de que a través de la primera persona uno va como abriendo la posibilidad de descubrir el mundo con el personaje. Y la narradora en tercera, la ventaja, ¿cierto?, de dominar más el mundo narrado, y eso también le juega, ¿cierto?, a favor de lo que quieren ustedes contar. Entonces ustedes elijan ahí qué tipo de narrador van a usar, ¿ya? Hay que tener en cuenta que los narradores, ahí es lo que les decía recién, tienen una limitación con respecto a lo que van contando. En cambio, los de tercera persona aparentemente pueden manejar toda la información, incluso los personajes, sus pensamientos, su historia personal, etcétera, etcétera. O sea, ustedes dicen ahí que pueden... Eso lo tenemos que aplicar sí o sí. Tienen que tener un narrador, pues, sí, pues, alguien tiene que contar la historia. No, pero todos los consejos. No, pues son consejos. No sé si ustedes, para que vean ustedes, ¿cierto? Aquí lo que les está tratando de decir. El narrador en primera persona está dentro de la historia, y esa es la limitación que tiene. Sabe solamente lo que va contándonos. Y el narrador en tercera persona tiene mayor dominio porque está afuera, sabe, ve todo. Es como, no sé si, bueno, me imagino que ustedes hayan jugado juegos en primera persona y en tercera persona. En primera persona ustedes van viendo, ¿cierto?, lo que va mostrando en la gráfica nomás, como limitado. En tercera persona ustedes van en el mapa completo y ven dónde está su personaje y ven que viene gente alrededor o enemigos alrededor y los desafíos que vienen, ¿cierto? Ven la situación completa, podríamos decir. Entonces esas son las ventajas que pueden tener también los narradores en relación a lo que están contando. Luego dice en el punto 7, organizar tus pensamientos. Ya construir lo que les decía al principio, ¿cierto? De que ya tienen toda la información recabada, lo que se supone que son las evidencias, las notas que ustedes tomaron, qué sé yo. Juntan todo eso, revisan bien y empiezan, ¿cierto?, el trabajo de escritura. Recién ahí empiezan el trabajo de escritura. A escribir. Ahí tienen que ustedes, dice el consejo, síntesis, ¿cierto? Hacer un borrador, escribir, ¿cierto?, con su propio estilo, sus palabras, con su forma, ¿cierto? También la de ustedes, a eso me refiero. Jugar a eso, a escribir, ¿cierto? Algo que les identifique a ustedes también. Y en ese sentido van a tropezar, por eso dice, no se rindan. Hoy yo estoy sobrepasado. No entendí, profe, la primera de la anterior. Comenzar a escribir texto dependiendo de cuánto te hayas esforzado en la construcción de la trama. Elegir palabras que sean como adecuadas con respecto a lo que ustedes escriben. O sea, la idea es que ustedes le den su propio estilo a lo que están escribiendo, que no sea no solamente la transcripción de lo que ustedes recabaron como información, sino que también ustedes le pongan de su cosecha, de su forma de hablar, su humor. Nuestras palabras. Claro, con sus propias palabras, esa es la idea. Exactamente, Víctor, gracias. Que ustedes se den el trabajo, ¿cierto?, de ser ustedes en la escritura, ¿ya? Así, cada uno de los escritores tiene su propio sello. Incluso hay gente que puede leer un texto sin saber de qué autor es y identificar al autor. O sea, como que no sabe el nombre, pero al leerlo dice, esto es de, no sé, de tal autor. Y uno, wow, ¿cómo lo supo? Porque cacho el estilo, pues. Reconoce el estilo. Es como propio. Es lo mismo que cuando usted, a propósito de pasapalabra, que ustedes escuchan una canción y por la voz del artista dice, este es el artista tanto. O la melodía, ¿cierto?, de la música, este es la canción tanto del autor tanto. Lo que sea. Es como son los estilos. En la literatura pasa lo mismo. ¿Ya? No decaigan en esto, sigan escribiendo, hagan borradores, si no quedan satisfechos, piensen en Gabriel García Márquez, que para escribir un libro de cuentos se demoró 10 años, ¿cierto? No porque escribiera muchos cuentos, sino porque encontró que los cuentos que él estaba escribiendo podían ser mejores y los perfeccionaba y los arreglaba y les daba como vida. 10 años. 10 años se demoró.
Y es estamos hablando de un escritor que escribió harto, o sea, él no tenía trancas literarias, así como decir, qué sé yo, no le daba para escribir. Era una persona, de hecho, ganó el premio Nobel a ese nivel. O sea, el autor del libro que estamos leyendo. ¿Cachai? Entonces, claro, no se rindan. Esta tarea tampoco lo voy a esperar 10 años para que la hagan. pero háganle, por eso les doy tiempo para que ustedes hagan el ejercicio, escriban, reescriban, corrijan, den el trabajo, ¿cierto? De que lo lean también otras personas, les den sus comentarios y todo lo demás. ¿Ya? No se Y yo creo que rindan. terminaré haciendo un cómic completo. Puede ser una página de cómics, también, pues, no hay problema. El formato, tampoco he hablado de formato. Yo dije más o menos la cantidad de palabras, pero no dije cómo pueden ser. Puede ser dibujado. Ese sería un plus y sería de verdad, sería muy agradable que pudieran hacer algo diferente y súper creativo. En el epílogo, ¿cierto? Ya sabemos que para escribir necesitamos primero nutrirnos de inspiración, inspirarnos, pero también necesitamos, ¿cierto?, que esa inspiración se canalice. Por eso es importante que sigan consejos de escritura. Yo les dije, estos pueden ser los consejos que les doy yo, pero ustedes pueden encontrar perfectamente consejos también en tutoriales que puedan ver, no hay ningún problema. Así se integran, ¿cierto?, lo que nosotros vamos aprendiendo a lo que vamos haciendo como actividad. Escribir, habíamos dicho también, dentro de lo que aprendimos hoy día, es súper importante no solamente para nuestro desarrollo humano, ¿cierto? También un desarrollo más individual con nuestra forma, ¿cierto?, de pensar, ordenar nuestras ideas en la cabecita, ¿cierto? Y desarrollar nuestro cerebro de mejor manera también. Entonces, es bueno escribir y como ejercicio. Además, van a tener una buena nota si lo hacen bien. Así que háganlo por todas las cosas buenas y no por las cosas malas. La próxima semana ya sabemos, ¿cierto?, lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en torno al tema, ¿cierto?, de este trabajo en particular. La próxima clase, que mañana, vamos a hablar específicamente de el libro que estamos leyendo, de su autor, de los efectos, de las dudas, ¿cierto?, de los valores y juicios de valores que le podemos hacer al texto también. ¿Ya? Y vamos a dar estas pistas, así que la clase de mañana está Tuvimos una hora Profe, de nos clase. pasamos la hora. muchísimo. Faltan 2 minutos. Cuídense mucho, Chao. chiquillos. Los quiero mucho. Chao, profe. Chao, chao. Chau, chau. Nos pasamos Chau. la hora.